Sean bienvenidos a en este pequeño video donde vamos a tratar de indicar o en este caso repasar lo que corresponde a la materia de resistencia a materiales 2 que hemos denominado la primera parte. Mi nombre es Diego Gastón Aguilar Coria y les voy a en este caso guiar lo que corresponde a esta materia. Entonces, como podrán ver, podemos indicar de que la resistencia de materiales 2 en esta primera parte se va a tocar los siguientes temas, lo que son las uniones y conexiones, los esfuerzos combinados y la flexión asimétrica. Como uniones y conexiones tenemos en este caso diferentes tipos de elementos que vamos a analizar: uniones y conexiones bajo carga directa, uniones y conexiones bajo carga excéntrica, del tipo de soldadura y por último pasadores. Bueno, un poco para poder proseguir con los cálculos correspondientes es bueno siempre entender que los esfuerzos que estamos realizando o estamos calculando son del tipo nominal, es decir, que partimos de suposiciones. Lo que trato de explicar es lo siguiente: nosotros podemos entender de que en una viga, por ejemplo, que está en este caso dada de una sección rectangular, podemos ver que si trabajamos con esfuerzos de flexión podemos indicar que la viga tiene ese tipo de distribución de esfuerzos, pero en la vida real no es así, es decir, que tiene siempre algunas deficiencias, ¿no? Es decir, algo tal vez no tan ideal como nosotros pensamos. Entonces, estas pequeñas suposiciones, si nos damos cuenta, no estamos tomando como realmente es en lo que ocurre en la vida real, ¿no? Es algo sería como lo que ocurre en la vida real y eso sería una suposición que estamos asumiendo, ¿no? Eso es una suposición. Otra de las suposiciones es que estamos utilizando es la siguiente, ¿no? Entonces tenemos una placa, por ejemplo, que está unido por pernos, ¿verdad? Utilizamos en este caso o generamos una fuerza de tipo axial y podemos indicar en este caso en el diagrama de esfuerzos o el flujo de esfuerzos se ve de esta manera, pero justamente cuando esté, en otras palabras, vamos a cambiar de color, justamente cuando esté en estos, perdón, ahí está. Justamente cuando estemos en estos puntos se va a existir este tipo de concentración de esfuerzos si nos damos cuenta, ¿verdad? Algo así. El flujo de esfuerzos va a ser algo, si se dan cuenta, muy ceñido en esta parte, porque existen en este caso dos orificios que van a impedir que se forme de esta manera, en forma distribuida, normal se podría decir, ¿no? Es decir, muy ideal, ¿no? En este caso todo lo que tratamos de hacer es ideal, pero en este caso no se va a poder realizar de esa manera. Entonces, por lo tanto, se va a generar lo que es la concentración de esfuerzos. Esta concentración de esfuerzos no lo estamos tomando en cuenta y estamos trabajando de varias suposiciones, ¿verdad? Entonces, pero de momento lo podemos ver de esa manera. Hay más todavía para poder explicarles. Estamos haciendo simplemente un pequeño pasaje o repertorio, ¿no?, de lo que viene a ser resistencia de materiales 2. Entonces, tratando de explicar también lo que es uniones y conexiones, son puntos donde convergen las cargas, en este caso, ¿no?, o las estructuras. Como podrán ver, podemos indicar lo siguiente: si tenemos por ejemplo, un elemento estructural, por ejemplo, una cercha, ya vendría a ser algo más compuesto, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, es en este caso una cercha de techo, de cubierta. Bueno, voy a dibujar rápidamente. Aquí, por ejemplo, se está generando una unión y conexión, ¿verdad? Aquí se está conectando un elemento con otro elemento. Y aquí es donde ocurre una gran cantidad, en este caso, de convergencia de cargas, ¿no? En este caso, traspasa esta fuerza con la otra, justamente a esta barra inclinada, ¿no? Eso lo vamos a determinar con el análisis estructural, ¿verdad? Haciendo método de las secciones, por nodos o, en su defecto, en este caso, un paquete computacional, como por ejemplo SAP 2000. Entonces, dicho de esa manera, proseguimos con los cálculos, ¿no? También podemos indicar que el esfuerzo, en este caso, el esfuerzo real, no es nada más que el esfuerzo nominal dividido entre un factor de seguridad. El factor de seguridad, en este caso, se lo asigna dependiendo del tipo de normativa con la cual estén trabajando o al tipo de elemento que se esté, en este caso, realizando, ¿no? Va a depender mucho del tipo de elemento con el cual se esté uniendo. Obviamente que el factor de seguridad debe ser mayor a 1, ¿no? En este caso es la regla principal. Bueno, entonces vamos con lo que es uniones y conexiones. Vamos a ver el primer tipo de unión y conexión. Es la unión y conexión bajo carga axial. Como podrán ver, aquí tenemos dos, en este caso, elementos de madera que quieren ser en este caso unidos, ¿no?, que va a soportar un tipo de fuerza. En este caso se ha generado un empalme con una placa, en este caso de acero,
y está en este caso atornillada o puede ser también remachada, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, la unión y conexión, en este caso este elemento de conexión, nos sirve para poder transmitir las cargas que existen en este elemento al otro elemento, ¿verdad? Aquí podemos ver claramente un pequeño ejemplo de cómo dos vigas, en este caso dos perfiles en I, se han juntado mediante remaches o pernos también en su defecto, ¿no? Entonces, también podemos ver aquí claramente lo que son los elementos de unión. En este caso viene a ser un perno como tal, y aquí viene a ser, en este caso, estando su tuerca, ¿no? Podemos hacer tres verificaciones de manera rápida, se podría decir. También hay otros tipos de verificaciones, desgarramiento, ¿no?, por fricción, etcétera. Pero como hemos dicho, estamos tratando de realizar los esfuerzos nominales, lo cual significa que estamos haciendo o partiendo de suposiciones. En la podemos hacer verificación por corte, ¿no? La verificación por corte se va a dar ¿en dónde? En el perno, porque justamente en este punto es donde va a fallar, ¿no? En otras palabras, a corte. Aquí podemos ver dos, en este caso dos flechas, en este caso que indicarían los esfuerzos de corte que están generando en el perno. Por tensión, la tensión que se va a generar va a ser en la placa, ¿no? En este caso puede romperse, ¿no? En este caso por la tensión que va a generar la placa, ¿no? El contacto entre la placa y el perno, ¿no? Y por aplastamiento, de la misma forma, va a haber un contacto entre la placa y el perno, un pequeño aplastamiento que va a generar en este caso una falla, ¿no? Esos tal vez serían los tres tipos de verificaciones que se utilizan bajo esfuerzo nominal, ¿no? Después tenemos otro tipo de unión y conexión que se conocen como carga excéntrica. Como podrán ver, aquí por ejemplo tenemos un volado de una viga, un perfil en I, que podría darse bajo diferentes circunstancias, ¿no? Si aquí continúan construyendo o aumentando algún tipo de servicio, tal vez aquí arriba, pasillo, no sé, o una canaleta, etcétera, va a generar este tipo de fuerza, ¿no? En este caso una fuerza que va a tender a caer y también va a generar un momento, y eso va a generar que este elemento de unión y conexión pueda llegar a fallar, ¿no? Aquí por ejemplo están viendo se ve las formas en las cuales se está generando la unión y conexión, que si nos damos cuenta genera tal vez una tensión, en este caso una tracción en los elementos perno, y aquí lo propio, ¿no? Y aquí de la misma forma. Entonces esos vendrían a ser las uniones y conexiones bajo carga excéntrica que se conoce, ¿no? Aquí por ejemplo también podemos ver otros tipos de uniones y conexiones bajo carga excéntrica. Las verificaciones que se realizan por lo general simplemente es por corte, ¿no? También existe por aplastamiento, por tensión también. Tenemos dos métodos de solución, son el centro instantáneo de rotación y el método general. Después tenemos lo que son los tipos de soldadura, ¿no? Aquí podemos ver tal vez ya en obra, trabajando, ¿no? En este caso obreros, realizando la soldadura, en este caso de las correas de un tinglado. En este caso podemos indicar, ¿no?, de que existen tipos de soldadura, ¿no?, como cuales podemos ver la de filete, que es la comúnmente utilizada, que con fines de cálculo lo vamos a, en este caso se desarrolla, ¿no?, mucho en nuestra materia. De tipo bisel, de tipo relleno y de tipo tapón. Existen más, esa es simplemente una pequeña muestra, ¿no?, de los que existen. Aquí por ejemplo podemos ver aquí unos perfiles enormes, los cuales están soldadas. Si se dan cuenta que hay una angular que está en este caso ayudando a realizar la soldadura, para que no sea muy pobre en este caso la soldadura de una sola línea. Aquí están aumentando más área de soldadura, se podría decir, ¿no? Entonces ahí pueden ver también hay elementos de apoyo, en realidad es un elemento muy complejo. Entonces de esa manera se lo ve, ¿no? Entonces podemos también hablar un poco diferenciando lo que son en 2D y 3D, ¿no? En realidad no existe esta diferenciación, se podría decir, simplemente es soldadura, punto. Pero nosotros para nuestro curso, en este caso para el cálculo, lo definimos como 2D, como lo que viene a ser dos placas, en este caso unidas mediante soldadura, y la de 3D que podría verse como en este caso un elemento tridimensional soldada, como por ejemplo lo hemos visto en este caso en la diapositiva anterior, como esta por ejemplo, ya sería en 3 dimensiones. El otro es un poco más sencillo, serían dos placas directamente. Aquí por ejemplo podemos ver la forma en la cual se va a soldar, ¿no? Tenemos dos placas rectangulares, por ejemplo, ¿no?, y se está procediendo a la soldadura. Aquí por ejemplo podemos ver lo que está sucediendo, ¿no?, lo que corresponde en otras palabras al tipo de soldadura. Aquí por ejemplo podemos ver las formas, ¿no?, en este caso de soldadura, que
se pueden generar, ¿no? Pero siempre hay un poco de, si nos damos cuenta, no es tan preciso, ¿verdad? Si nos damos cuenta se forma algo así, en otras palabras como unos tipos bultos que en este caso se pueden denominar imperfecciones, ¿no? Entonces para fines de cálculo nosotros conocemos de que podemos verlo de esta manera. En los comentarios también que hicieron sobre lo que una encuesta que mandé, también querían saber lo que es en este caso la garganta de falla. Si hablamos de una, en otras palabras, una soldadura del tipo que hemos visto hace rato, es decir, perdón, dos placas, el pulso no está tan bueno, ahí está, dos placas y aquí está unido mediante soldadura. Entonces lo que querían tal vez un poco preguntar o han preguntado es el tema de qué es la garganta de falla. Si nos damos cuenta, aquí existe un espesor, de aquí hasta aquí existe un espesor. En este espesor, ¿verdad? Se podría indicar que eso fuera como el radio, pero han visto ustedes de que existe imperfecciones. Para eliminar esas imperfecciones lo único que se hace es agarrar un punto de arriba y de abajo y trazar con una línea recta. Y nos damos cuenta que esta podría ser, en este caso, el espesor de trabajo se podría denominar, o la garganta de falla T. Esa es la con la que debo trabajar, ¿no? Para que no tome en cuenta esas imperfecciones, ¿no? Si no, mi cálculo va a ser inexacto, bueno, no va a ser muy adecuado y posiblemente falle mi elemento estructural. Entonces, para eso, prefiero en este caso utilizar la garganta de falla. Bueno, esa es una pequeña, tal vez, respuesta a una pregunta que hicieron también, ¿no? Entonces, eso es de momento, ¿no? En este caso de lo que es soldadura en el tipo de unión y conexión. Y también, digamos, cuando realizamos el cálculo de las soldaduras, también debemos recordar lo siguiente. Hay diferentes normativas en este caso para lo que son soldaduras, pero nosotros en este curso vamos a utilizar un método general, el cual consiste en verificar solamente a corte, debido a la experiencia, ¿no? Porque debemos recordar, ¿no? De que, por ejemplo, aquí en una soldadura en 3 dimensiones se van a generar esfuerzos de tracción, en este caso de compresión y también de corte. Entonces podríamos utilizar lo que son los círculos de Mohr. Se puede utilizar, pero con fines prácticos, para en este caso hacer un cálculo aproximado, rápido y seguro, es mejor directamente utilizar solamente verificando a corte debido a la experiencia, porque es por donde más, o por lo que más falla en este caso el tipo de soldadura. Bueno, pasamos a lo que son uniones y conexiones del tipo pasador. Podemos un poco indicar dónde se ve o dónde van a poder apreciarlo mejor. Podría decirse, ¿no? De que, por ejemplo, en los puentes del tipo colgante existe una parte en la base donde existen los anclajes correspondientes para que se puedan sostener estos cables, ¿verdad? Como podemos ver en estas gráficas. Aquí, por ejemplo, se ve de mejor manera, ¿verdad? Cómo están los cables, tipo pasador, ¿no? Existen dos tipos de pasadores, con holgura pequeña, que están en este caso con verificaciones a corte y aplastamiento, y otro con holgura grande, ¿no? Que se verifica por corte, aplastamiento y flexión en estos elementos estructurales. Como podrán ver, hay diferentes formas en este caso de ver este tipo de unión y conexión del tipo pasador. Bueno, pasamos ya al segundo tema, que corresponde a los esfuerzos combinados, que podemos indicar en este puente, por ejemplo. En los puentes que nosotros tenemos de hormigón preesforzado, en este caso postensado, podemos indicar de que existen en este caso las vigas BPR o también las vigas Boulté. Podemos indicar de que están sometidos a preesfuerzo, ¿no? En este caso siempre tratamos de, bueno, no es un tema que corresponde a esta materia, pero se entiende de que, bueno, tratar de explicarles de que estos elementos, así como están, se van a someter a unos esfuerzos en este caso de postensado, ¿no? Una vez que se ha vaciado el hormigón, se va a empezar a proceder con el postensado. Entonces, al momento de generar el postensado, van a ver que existe esfuerzos, en este caso de flexión de la viga en sí, y también una fuerza de compresión que podría generarse con el cable, ¿no? Y tendrían que, en estas palabras, sumar o restar los esfuerzos para tener un esfuerzo total, ¿no? Aquí podemos ver unas pequeñas gráficas de lo que están tratando de hacer. En otras palabras, estamos sumando esfuerzos del tipo axial y del tipo en este caso, esfuerzo de flexión, ¿verdad? Entonces, ahí va, digamos, la aplicación de los esfuerzos combinados. Entonces, cuando llegan a la materia de puentes, cuando hagan vigas postensadas, ¿no? van a poder entender la aplicación de este capítulo en sí. Aquí, por ejemplo, podemos ver
lo que es la viga, en este caso la viga B-Peret, posiblemente una sección en I, también tiene un núcleo central. El núcleo central es donde todo, en este caso el punto, la región donde aplicamos las cargas, donde no va a existir, en otras palabras, torsión, se podría decir, es decir, que no va a generar ningún giro. Entonces, este es el punto tal vez más seguro, ¿no? En otras palabras, donde podemos aplicar la carga o la resultante de las fuerzas, ¿no? Entonces, va relacionado con los esfuerzos combinados. Es muy importante este tema para poder calcular y analizar este tipo de elementos estructurales. No es la única aplicación, también podemos verlo con lo que corresponde al tema de fundaciones, zapatas, por ejemplo, donde también la carga, en este caso, que va a transmitirse de la columna hacia la zapata, tiene que caer, en este caso, dentro de este núcleo central, es decir, va a existir un momento también, ¿no?, que tiene que caer dentro de este núcleo central, debido a que si no cae dentro de este núcleo central, puede ser que este elemento empiece a levantarse, es decir, empiece a haber esfuerzos de tracción. Por ejemplo, en la unión o la interacción suelo-estructura podemos ver que no tiene que existir en este caso, no tendría que en este caso la zapata someterse a un esfuerzo de tracción porque no resiste el suelo a tracción, ¿verdad? Entonces, por eso, para que podamos asegurar este tipo de comportamiento, de que la resultante de la fuerza y los momentos, en este caso, en caso de que existan momentos biaxiales, que caiga dentro de este núcleo central. Eso también es un tema que lo van a poder desarrollar en lo que es en esta materia, ¿no? Y por último, aquí podemos ver claramente lo que es el esfuerzo combinado, la fórmula general tal vez, que corresponde a ser una fuerza del tipo axial, fuerza sobre área, más un esfuerzo del tipo en este caso un esfuerzo de flexión, con este caso momentos en las dos direcciones, en este caso momentos biaxiales, ¿no? Y por ejemplo podemos ver para una sección rectangular, el núcleo central está justamente en este caso en forma de un rombo, ¿verdad? Y también podemos ver aquí justamente una pequeña demostración de cómo también se puede aplicar, en otras palabras, los esfuerzos combinados. Aquí, por ejemplo, viene a ser una columna de acero y puede existir en este caso o que las cargas de las correas caigan justamente en este punto, ¿no? Y entonces va a existir una cierta excentricidad y esa excentricidad va a generar un momento justamente en la sección. Esto es, por ejemplo, este tipo de ejercicios de cálculos se lo va a desarrollar con más detalle en los cursos, ¿no?, correspondientes. Bueno, y por último pasamos a lo que corresponde a lo que es flexión asimétrica, ¿no? La flexión asimétrica está relacionada con momentos puros, ¿no? En este caso simplemente indicando que hay esfuerzos, esfuerzos, sí, está bien, del tipo relacionados con el momento o esfuerzos de flexión, ¿no? Pero antes de continuar debemos entender de que a qué se refiere con flexión asimétrica. Por ejemplo, esto vemos que es una sección rectangular en este gráfico 1 y tiene, en otras palabras, dos ejes de simetría, si nos damos cuenta, sobre el eje X y sobre el eje Y. A eso se refiere, ¿no? El punto, en este caso el elemento 2, ya viene a ser una sección asimétrica porque no tiene un eje, en este caso, de simetría. Si colocamos una línea por aquí, podemos ver claramente que no tiene ninguna simetría. En este último o en este tercer caso podemos ver claramente que sí existe un eje de simetría y no existe otro eje de simetría. Entonces, por lo tanto, se considera como una sección simplemente simétrica, ¿no? Simplemente simétrica. Esta sería doblemente simétrica, esta es simplemente simétrica y esta asimétrica en sí, ¿no? Entonces, esos son los elementos que se puede en este caso considerar, ¿no? O lo que vamos a tratar de analizar en la flexión asimétrica es para el elemento en este caso o la forma del elemento número 2, ¿no? En este caso de sección asimétrica. No solamente por secciones, también podemos ver claramente de que existen cargas desviadas, ¿no? En este caso esviajadas también, que se los denomina, que tienen cierta inclinación, ¿verdad? Y que va a generar un momento, en otras palabras, en este caso, en un plano, se podría decir tal vez inclinado, ¿no? Pero que también se descompone en los ejes principales, ¿no? Recuerden que para resolver o para utilizar esta fórmula, los ejes deben ser centroidales y principales. Si hablamos de flexión asimétrica, podemos ver claramente de que la aplicación que se puede dar podría ser en las correas, ¿no? Eso es un ejemplo, tal vez, de las correas de los tinglados, las cuales tienen esta configuración, ¿no? Es decir, tiene una inclinación, las cargas pueden venir a barlovento, sotavento y pueden generar
flexiones, ¿no? En este caso, o puede ser también, como sucede siempre en este caso en nuestro país, puede ser las cargas de granizo, ¿no? También que van a generar el tipo de flexión. Y bueno, dependiendo del tipo de sección, también podríamos verlo, ¿no? Que en caso de que sea una sección asimétrica, tendríamos que analizarlo de esa manera, ¿no? Bueno, un poco para eh, poder visualizar este ejemplo de la flexión asimétrica, es un tema muy importante e interesante. Podemos verlo de esta manera, ¿no? Hemos dicho que es una sección en L. Y si me acerco un poco más, he tratado de graficar en 3 dimensiones lo que corresponde o lo que viene a ser los esfuerzos, ¿no? Veamos que el eje neutro ya no está como nos han enseñado en cursos anteriores, es decir, en el centro o en el eje vertical. En este caso se encuentra inclinado, si nos damos cuenta. El eje neutro ya es inclinado, ¿no? Y lo que está saliendo para mí va a ser un esfuerzo de tracción, y lo que estaría con rojo en este caso o ingresando sería el esfuerzo de compresión, ¿no? Tracción y compresión. Entonces de esa manera podríamos entender de que existe este tipo de esfuerzos, ¿no? Y ya no es tan fácil la solución. Bueno, hay un pequeño procedimiento, hay 2 métodos de solución para poder resolver flexión asimétrica, que se denominan método general y el método de los ejes centroidales y principales, las cuales tenemos que rotar inercias, ¿no? Bueno, esos temas en este caso se los desarrollan en un curso, ¿no? Bueno, ustedes seguramente tienen su docente y van a poderlo revisar con más detalle y se va a trabajar de la mejor manera. De momento, tal vez un poco ya ingresando un poco a lo que corresponde en este caso nuestros cursos que manejamos se corresponde a un curso que estamos desarrollando, lo que son resistencia de materiales, ¿no? Aquí, por ejemplo, hemos visto lo que hace rato hemos tratado de hablar de uniones y conexiones, ¿verdad? Aquí tenemos unos ejercicios que están desarrollados a paso, a mano, se puede decir, y pueden acceder en cualquier momento, ¿no? En el caso de que quieran inscribirse, simplemente es una pequeña demostración. Voy a poner en este caso ir a video y directamente se lo ve en YouTube. Simplemente está de manera privada para que ustedes puedan, en este caso, acceder, ¿no? En este video. De momento vamos a seguir revisando y de esa manera estarían todos los temas que corresponden a este primer parcial. Me preguntan, ¿no? Me preguntan, ¿no? De que cómo es la materia, es difícil, es fácil, etcétera. Yo les digo de entrada que no es difícil, simplemente hay que ponerse las pilas, no es difícil, ¿no? O sea, no, ¿para qué les voy a decir que es difícil? Tampoco les puedo decir que es fácil, ¿no? Pero requiere un poco de su atención, es decir, de entender qué es lo que vamos a hacer. Espero que con esta presentación hayan podido entender o, bueno, comprender para qué es lo que estamos trabajando, ¿no? Siempre uno se ve con esa idea, ¿no? ¿Para qué aprendo tantas cosas que no sé si algún día los voy a utilizar? Pues yo les digo que resistencia de materiales se aplica o es, en otras palabras, el día a día de cualquier, en este caso, ingeniero estructural, por ejemplo, ¿no? De mi parte, soy de la rama de estructuras y eso es algo que me toca constantemente y lo voy desarrollando de la mejor manera y siempre aprendiendo un poco más. Siempre en cada situación hay algo que aprender, ¿no? Y para eso tenemos estas herramientas, ¿no? Que uno estudia, uniones y conexiones, esfuerzos combinados y flexión asimétrica. Les insto a que sigan estudiando y sigan repasando y aprendiendo, ¿no? Y que no vayan a aprender para que se olviden, ¿no? La idea principal es aprender y aplicarlo. Y aquí sí se aplica todo esto ya en lo que es lo que corresponde a nuestra materia. Bueno, eso sería de momento. Una vez que termine este video, bueno, como estamos tratando de hacer un poco de dinamizar un poco el grupo, espero que puedan en este caso llenar una pequeña encuesta que les vamos a enviar debajo de la descripción de este video para que puedan colocar en este caso sus dudas y preguntas y se pueda responder de manera adecuada en este caso en un video de transmisión, en este caso en vivo, así para que se pueda responder las dudas y consultas que tengan, ¿no? Bueno, eso sería de momento. Muchas gracias.